A manera de prólogo. Ediciones Casa del Poeta tiene el honor de publicar el presente audiolibro con textos de quien se considera la primera novelista de nuestro país por su obra La Quena, de 1848, Juana Manuela Gorriti. Nacida en Horcones, Rosario de la Frontera, Salta, el 16 de julio de 1816, Juana Manuela Gorriti perteneció a una familia de patriotas con quien marchó tempranamente al exilio en los albores de la independencia. En Tarija, al sur de la actual Bolivia, donde pasó su adolescencia, conoció al joven capitán Manuel Isidoro Belzú, quien años más tarde fuera el famoso Tata Belzú, presidente del hermano país. Junto a él y las dos hijas del matrimonio, partió al exilio en Perú. Aún después de separarse de su esposo, continuó en Lima con sus hijas y dos hijos de una relación posterior, ciudad en la que inició el trabajo literario que nunca abandonó. Creó una escuela para niñas, revistas literarias y dio vida a las conocidas veladas limeñas, a donde concurrirían los escritores más importantes de la época. Su popularidad aumentó cuando en 1866 se prestó para cuidar a los heridos en el sitio de Callao, bajo la dirección del general Prado. Su obra fue el reflejo de sus propias experiencias y peripecias, puesto que aunque la libertad sudamericana entre combates y victorias ya era un hecho, se mantuvo humeante, tumultuoso y ensangrentado el siglo en que transcurrió su vida. A través de su narrativa, esta autora nos brindó una semblanza del siglo XIX, visibilizando a distintos personajes subalternos de las sociedades de entonces, como las mujeres, los indios y los negros, habitantes del norte argentino, Bolivia y Perú. En su literatura encontramos la presencia de elementos literarios que reflejan la tradición indígena, así como descripciones del paisaje de la región, de los lugares y personajes de lo que fue el Alto Perú. Modismos del habla que han quedado en desuso y escenas que reflejan las relaciones de poder, los conflictos de clase y también el peso indiscutible que la cultura e ideología de la España conquistadora dejó impregnada en las mujeres y los hombres de su época. Precisamente estas características de su narrativa justifican la presente publicación y su importancia, ya que aporta a los lectores una huella de este pasado común entre los pueblos de nuestra América. Su obra refleja el ímpetu y la osadía de la autodeterminación, que no deja de ser un rara avis para su época y su cuna. Aún en aquellos patriotas que, como los Gorriti, participaron activamente en la lucha por la independencia. Sus obras se publicaron en Perú, Colombia, Ecuador, Madrid y París. Viajera incansable, itineró por nuestra América hasta 1874, año en que recala en Buenos Aires, después de un largo viaje en barco con escalas en Valparaíso y Montevideo. En Buenos Aires continuó su labor intelectual, alternando con la llamada generación de escritores del 80. A La Quena de 1848 le siguió una extensa serie de títulos, como Sueños y Realidades en 1865, Don Dionisio Puch y el Pozo del Yochi en 1869, Panoramas de la Vida en 1876. 2 años después, Misceláneas, y en 1892, La Tierra Natal, Perfiles y Veladas Literarias de Lima. Juana Manuela Gorriti va perfeccionando su escritura a medida que va desarrollando su vida. En sus textos se puede analizar cómo se construyó un espacio femenino dentro de la cultura de cada país. Cuando escribió Sueños y Realidades, debió hacerlo 3 veces, porque el manuscrito original se perdió en el viaje hacia Buenos Aires. Marcada por la desdicha y las peripecias, vio morir a sus hermanos y a sus hijas, regresando en varias oportunidades desde Buenos Aires a su Salta natal. Falleció en Buenos Aires en 1892. Historia contemporánea. Eran 2, y en efecto se les hubiera creído gemelos. Sin embargo, Álvarez y Loayza eran solo amigos. Pero amigos con esa amistad de la infancia, lazo más fuerte que el parentesco y que el amor. Hijos de 2 familias unidas por una larga vecindad, nacidos en un mismo día, meciólos la misma cuna, y de ella bajaron nacidos de las manos para recorrer los senderos de la vida. Juntos entraron en la escuela,
Juntos lloraron ante el terrible problema del alfabeto. Juntos atravesaron el monótono espacio que se extiende desde el Ba hasta el Sun. Juntos hicieron las primeras travesuras y juntos recibieron los condignos palmetazos. Juntos dejaron la miga para pasar al colegio y juntos se rellenaron de griego y de latín. Juntos hicieron su entrada en el mundo. Juntos corrieron la vida borrascosa de solteros y juntos pidieron, obtuvieron y recibieron en matrimonio a dos buenas mozas amadas con idéntico amor y con igual entusiasmo. Pero hay que aquí esa doble existencia se bifurcó de una manera dolorosa para aquellos dos corazones fundidos en uno solo. Las esposas se rebelaron contra esa amistad llevada al terreno de lo sublime. Creyéronse defraudadas en sus derechos al amor que contaran monopolizar. Y la mujer de Álvarez miró de reojo a Loaysa, y la mujer de Loaysa dio a Álvarez con la puerta en las narices. Pero ellos estaban demasiado habituados a esta vida de intimidad inalterable para resignarse a romperla, y si el hogar del uno estaba vedado al otro, la ciudad les ofrecía su larga alameda, sombrosa y perfumada, donde los dos amigos pasaban largas horas entregados a las encantadas reminiscencias del pasado. Vestidos con la rigorosa igualdad que usaron desde la infancia hasta la vejez, bajo cuya apariencia los presentamos, cubría sus hombros una capa española de color turquí, que contrastaba singularmente con sus cabelleras blancas de largos y plateados bucles. Cada tarde, a la hora del crepúsculo, cuando el sol se oculta, y que el sacromonte a cuya falda se extiende la opulenta Chuquiago, hace resplandecer en el éter la nieve de sus ventisqueros y cambia en azul el rojo violado de su granítico pie, veíase aparecer al mismo tiempo a los dos amigos, el uno atravesando el puente de Socabaya, el otro descendiendo la calle de Cochabambinos, reunirse bajo el arco de la Alameda, estrecharse las manos y desaparecer juntos entre la fronda de los rosales. En las pláticas de aquellos solitarios paseos, el presente y el porvenir estaban proscritos. ¿Te acuerdas?, decía el uno, señalando el vuelo de un ave en busca de su nido. ¿Te acuerdas?, decía el otro, escuchando a lo lejos las dolientes notas de un yarabí. Y Álvarez dirigía una mirada de temor hacia la calle de Chirinos, y Loaysa otra de miedo hacia la plaza de San Francisco. Un día, Álvarez esperó en vano a su amigo. Loaysa no vino, y Álvarez regresó a su casa, quebrantado el corazón y el alma llena de lúgubres presentimientos. ¿Cómo saber lo que había sido de Loaysa? Álvarez estaba desterrado de la morada de su amigo, y el nombre de éste proscrito en su casa. Y la ausencia de Loaysa se prolongaba, y una terrible inquietud se apoderaba de Álvarez, inquietud que se aumentaba con la extraña alegría que se pintaba en el semblante de su mujer. Álvarez fue a vagar en torno a la casa de su amigo y pasó ante su puerta. El patio estaba lleno de gente arrodillada en la actitud de la plegaria. Álvarez, con el corazón palpitante y la voz trémula, preguntó lo que aquello significaba. «El dueño de esta casa está moribundo y le administran los sacramentos», le respondieron. Álvarez cayó como herido de rayo y fue conducido a su casa privado de conocimiento. 3 días después, 2 féretros ocupaban lo alto de un catafalco levantado en el templo de la Merced, y algunas horas más tarde, la puerta del cementerio se abría para recibir los restos de aquellos que no habían querido separarse ni en la muerte, y que eran llamados los mellizos de Lilimani, por sus capas azules y sus nevadas cabelleras. Caer de las nubes. Al niño Washington Carranza. Mamá Teresa no era solo cronista de las nocturnas reuniones a la luz de la luna bajo los algarrobos del patio. La vieja nodriza tenía días de sombría tristeza,
dolorosos aniversarios que le recordaban la muerte de sus padres, de su marido, de sus hijos. Don Jerónimo, decía entonces a un contemporáneo suyo, antiguo capataz de mulas, cuente usted un caso a estos niños, que yo tengo hoy el alma dolorida y quebrantado el corazón. Y cerrando los ojos, inclinada la cabeza y el rosario entre las manos, hundíase en silenciosa plegaria. Don Jerónimo Banda, tan bueno para una trova como para una conseja, sentábase en medio al turbulento círculo y nos refería las escenas de su vida nómada, historias portentosas que escuchábamos maravillados tendido el cuello, conteniendo el aliento y la vista fija en la masa de blancas barbas que ocultaba la boca del narrador. Hoy era la persecución de un bandido que, amparándose de las selvas, emprendía una fuga aérea sobre las copas de los árboles. Mañana el terrible encuentro de un tigre y las peripecias de la formidable lucha en que las garras de la fiera le destrozaban las espaldas, en tanto que él, puñal en mano y el brazo hundido en las horribles fauces, rompíale las entrañas y la arrojaba sin vida a sus pies. Otras veces era la vertiginosa carrera sobre las alas de un avestruz, al través del espacio inmensurable de la pampa, huyendo ante las hordas salvajes que en numerosa falange perseguían al extraño jinete sobre sus veloces corceles como una cacería fantástica. Otras aún, descrita con gráfica expresión, la disparada de 10.000 mulas espantadas por la aparición de un alma en pena en las hondas gargantas de los Andes. «Don Jerónimo», díjole en cierta ocasión un niño, «¿hasta cuándo nos pasea usted por los campos? Llévenos por su vida a las ciudades, que es fatigoso asaz andar de ceca en meca y por montes y llanuras». «Sí, pues caballeritos, voy a conduciros a la ciudad más bella que pudo soñar la fantasía. Ciñela el verdor de una eterna primavera, y los árboles de sus jardines maduran y abren a un tiempo mismo sus flores y sus frutos. Ángeles como los que visitan a los escogidos en las visiones místicas cruzan sus calles, ora revistiendo altos sendales, la undosa cabellera sembrada de estrellas, ora, velado el divino semblante y derramando solo el fulgor de su mirada. La vida es allí suave y perfumada como un lecho de rosas, y de ilusión en ilusión deslízase cual un delicioso ensueño. Esa ciudad es Lima. A este nombre un trueno de aplausos interrumpió al orador. Lima, Lima, el país que he jurado habitar. Y yo, y yo, y yo también. Yo tendré allí un palacio y daré suntuosas fiestas. Yo un vergel sombroso y embalsamado, donde los naranjos derramarán sobre mí una lluvia de azares, en tanto que mi mano coseche sus dorados frutos. Todos esos votos se cumplieron, pero, ay, el palacio y el vergel quedáronse en los rientes mirajes de la imaginación infantil. ¡Ah, don Jerónimo! ¿Cómo una vez en ella pudo usted abandonar aquella mansión encantadora? Porque la patria, niño mío, es un imán irresistible, reclamo que nos atrae y nos llama con todas las voces de la creación. Y, hallábase usted en Lima, extasiado por supuesto, y sin pensar en otra cosa que en los goces infinitos de aquella encantada ciudad. Hallábase, en efecto, morando en ese trozo de cielo caído entre los montes y el mar. Como lo has dicho, Rafael, absorbíame el placer de contemplar sus anchurosas calles, sus misteriosos balcones y su perpetuo aire de fiesta. Nunca los días me parecieron tan cortos, ni las noches tan deliciosas, como en aquel bendito tiempo en que, contando apenas 20 años, provisto el bolsillo de lucientes onzas de oro y la mente de doradas ilusiones, habité en aquel emporio del Fausto y de la belleza. Banquetes araos, partidas de campo, serenatas. Aquello era una serie interminable de placeres que mi posición humilde,
como capataz de mulas, no me impedía gozar, porque estaba ventajosamente compensada con un don que me diera el cielo. Era yo todo un gentil y bello joven. Guiños y risas solapadas. Parecíanos imposible que don Jerónimo hubiera sido nunca ni joven ni bello. En cuanto a lo de gentil, se lo concedíanos, en el sentido de pagano. Una noche, continuó él, tras de un suspiro enviado a esas lejanas memorias. Después de una corrida de toros en que yo y otros jóvenes aficionados sacamos airosas suertes, cansado y soñoliento, entré en mi cuarto y me arrojé vestido sobre la cama. Dormía profundamente cuando me despertaron fuertes golpes dados a la puerta y la voz de un amigo que me llamaba. «¿Cómo?», exclamó al verme acostado. «¿Duermes en tanto Paquita estará electrizando a medio mundo con las hechiceras piruetas de su bolero? Al teatro y breve». ¿Había yo de consentir que faltara un solo aplauso a la perla de Andalucía? Y me arrastró en pos suyo a la comedia. No me pesó a fe, porque aquello estaba magnífico. Paquita, la bailarina favorita de Lima, extasiaba la concurrencia numerosa que la contemplaba, pasando simultáneamente del arrobamiento al entusiasmo. Todo lo más escogido de la corte del virrey en señoras y caballeros estaba reunido allí, y aplaudía a la bella criatura que se deslizaba aérea en las graciosas ondulaciones de una danza original. De repente, y en medio a los aplausos, la tierra se estremeció con un sacudimiento rudo que derribó los bastidores, rompió el lustro, apagó las lámparas y dejó la sala en completa oscuridad. Un clamor inmenso resonó entre las tinieblas y la multitud apiñada contra la estrecha puerta en los esfuerzos de una fuga desesperada formaba una masa compacta de cuyo centro elevábanse gritos penetrantes, ayes ahogados, gemidos de agonía. Envuelto en aquella tromba viviente y temiendo la asfixia producida por una densa polvareda que sofocaba mi aliento, hice de manos y codos un uso enérgico y logré abrirme paso al través de aquel muro viviente que me expelió con la fuerza de un ariete hasta el centro del patio. Con asombro mío, noté entonces que no estaba solo. Pálida y desmayada, una hermosa mujer yacía en mis brazos. Conmovido del estado en que la veía, llevéla en ellos por entre los grupos de fugitivos en busca de auxilios para volverla a la vida. De repente, un negro vestido de rica librea saltó del estribo de un carruaje y acercándose a mí, «Señor», me dijo, «esta señora es la excelentísima condesa de Valderrosas, mi ama. He aquí su carruaje, caballero. Ayudadme a colocarla en él para llevarla a su casa». Pero la bella dama estaba sin sentido, y yo no debía abandonarla en manos de un esclavo. Entré, pues, con ella en el coche y procuré reanimarla, haciéndole aire con el riquísimo abanico que pendía, por medio de una cadena, del cerco de brillantes que rodeaba su torneado puño. La condesa volvió en sí, abrió los ojos y miró con asombro en torno suyo. Y reparando en mí, «¿Quién sois?», me dijo en tanto que, recelosa, apartábase de mi lado. «El más feliz de los hombres, señora, por haberme sido dado prestaros mi auxilio». Cuando el terror me derribó medio muerta entre aquella multitud, «¡Oh, mi salvador!», exclamó la bella condesa, tendiéndome una manita cubierta de brillantes, «decidme vuestro nombre para que lo bendiga». Díjeselo, y cuando llegamos ante una suntuosa casa donde el coche se detuvo, éramos no ya dos amigos, sino dos cariñosos hermanos. «Chico», díjome aquella encantadora, tornándose de pronto la más salada limeña que visitó saya y manto. «Chico mío, voy a presentarte a mis amigos, que reunidos aquí me esperan para comer conmigo.
¿Cuánta envidia vas a darles cuando sepan que me salvaste la vida en aquel barullo infernal? Mas permítame que antes me despoje de estas joyas y cambie este pesado tisú con un vestido de gasa. Y así diciendo, dejaba sobre una aljofaina de oro un tesoro de brillantes y de valiosas perlas. Enseguida, haciéndome un saludo gracioso, corrió a la cámara vecina y cerró tras sí la puerta. Quedéme solo meditando en mi aventura, bendiciendo el terrible incidente que me proporcionó el encuentro con aquella amable criatura que en tan cortos momentos de plática habíame concedido la preciosa intimidad de su trato y la promesa de esa triunfante presentación que debía concitar la envidia de sus amigos, es decir, de los jóvenes más nobles y elegantes de la nobleza limeña. Mecido por estas lisonjeras reflexiones, olvidaba el tiempo cuyas horas marcaba inútilmente a mi oído un reloj colocado delante de mí en una columna de alabastro. De súbito, un rumor no lejano de voces y risas vino a romper aquel encanto. En ese momento, el reloj dio las 2 de la mañana. «¿Cómo?», exclamé. «¿Habríame olvidado la condesa?». Una nueva explosión, mezcla confusa de risas y choque de vasos, vino a responder a este pensamiento. Alcéme lleno de enojo, y descorriendo las cortinas de terciopelo carmesí que ocultaban una ancha ventana, vi que ésta se abría a 6 pies de elevación, sobre un extenso jardín, en cuyo fondo divisábase una galería iluminada, cubierta de enredaderas, de donde venía la gozosa algazara. Arrebatado de rabia, rompí de un puñetazo el vidrio que cerraba la ventana y pasé del retrete a las ramas de un coposo chirimoyo, cuya cima, elevándose sobre los árboles del jardín, mostróme la galería alumbrada por un lustro cargado de rosadas bujías y por entre los festones de madreselva en flor una mesa primorosamente servida y a la condesa que, en medio a un cortejo de jóvenes acicalados, hacía los honores de la cena. Las voces que en el retrete escuchaba confusas llegábanme allí claras y distintas. «Señores», decía la condesa, tendiendo para imponer silencio una manita nacarada que salía como un lirio de entre las blondas de su blanco peinador. «Preparad un entusiasta aplauso a esta idea original». «La idea, la idea». «Hela aquí. Vuelvo cerca de mi inocente corderillo. Condúzcolo cerca de vosotros, que por supuesto le haréis una magnífica acogida. Llenamos los vasos. Añado al de mi pastor unas gotas de láudano. Quédase dormido. Cargáis con él en mi coche y lo conducís al más lejano muladar. Lo acostáis sobre algún montón de ceniza. Estampáis en su frente con brea y carbón algún garabato que pueda tomarse por la garra del diablo y lo dejáis dormir tranquilamente su narcótico». Estrepitosos aplausos. Y la pérfida, mezclando a ellos su argentada risa, continuó. «Ah, que no me sea dado contemplar su desolada facha cuando se despierte y encuentre, en lugar de los primorosos comensales, media docena de gallinazos». «¿Sí?», dije enviándole una mirada de basilisco. «Pues ahora lo veredes, bella condesa». «Ah, ¿querés hacerme la befa de esos remilgados? Pues yo haré que seáis vos de quien se burlen. ¿Pensáis haber embobado a un necio? Yo haré que os crean el juguete de un ladrón. Vamos a ver quién de los dos ríe mejor». Y entrando de nuevo al retrete, cogí el montón de joyas que llenaban la aljofaina, deslicéme al través de los desiertos salones, crucé el patio y gané la calle. Alejándome a largos pasos, aplaudíame de haber vuelto chasco por chasco y reía, no obstante que, no sé si de cólera o de dolor, tenía las mejillas mojadas de lágrimas.
y creyendo estrujar entre mis manos con indignación las joyas que poco antes adornaran el pecho de aquella traidora, estrechábalas contra mis labios en un paroxismo de rabia o de fervorosa unción. Creo que echaba de menos el fraternal afecto prometido por la ingrata. «¡Oh, qué hombre tan sinvergüenza!», exclamó mamá Teresa, interrumpiendo su plegaria. ¿No tenía usted bastante con la broma que le preparaba aquella desalmada? Echar de menos sus mentirosas promesas, besar como un sagrado escapulario los perendengues de la muy descocada, y venir todavía a contarlo. Ojalá que lo hubieran llevado al muladar y mucho peor. Paciencia, mi buena amiga, que usted va a ver cómo pagué aquel pecado cuando sepa que mientras huía embebecido en aquellas profanas adoraciones, vime de súbito cercado por una ronda que dio conmigo en Chirona. Sorprendido en altas horas de la noche con un tesoro de joyas en la mano, declaróseme culpable. Calificáronme de ladrón y me condenaron a la pena de 200 azotes aplicados en las espaldas desnudas, por la mano del verdugo, en los 4 ángulos de la plaza, montado al revés en vergonzosa cabalgadura. No hubo remedio, ni apelación posible, y fuerza me fue resignarme a sufrir aquella dura sentencia. Llegado el día fatal, una cohorte de esbirros apareció en la puerta de mi calabozo, presidida por un hombre vestido de rojo, macilento, siniestro, que adelantándose con solemne ademán, cogió mis manos y las ató a la espalda con fuertes ligaduras. 2 sayones se apoderaron de mí y me colocaron sobre el burro aparejado que me esperaba en el patio de la cárcel, donde se hallaba reunida una gran muchedumbre para gozar de mi suplicio. El lúgubre cortejo púsose en marcha. Entre burlas y silbidos, que se aumentaban a medida que avanzábamos en las calles obstruidas de gente como en un día de procesión. En uno de los balcones del tránsito, llenos de bellas curiosas, radiante de galas y hermosura, divisé a la condesa, rodeada de sus almibarados caballeros. La cruel me saludó con el pañuelo, enviándome una burlona risa. «¡Bravo!», exclamó mamá Teresa, «cosa mejor no podía hacer la indigna». Y el cortejo seguía, y yo temblaba de horror, y abriendo los ojos que cerrara por no ver a la condesa, encontréme, delante de la plaza, y no lejos del terrible ángulo donde había de comenzar mi castigo. Y el pueblo se impacientaba, y los sayones, comprendiendo aquella impaciencia, azuzaron al jumento que echó a correr. Y como corriera con violencia, dio un terrible tropezón que lo echó de bruces y me despertó. La nodriza púsose furiosa, viendo burlada su decantada penetración, y nosotros, defraudados en la espera del terrible desenlace, no pudiendo arañar a don Jerónimo, nos echamos a llorar. Una apuesta. 1. ¿Quién no ha oído hablar del genio burlón y aventurero de la hermosa Eleonora de Olivar, duquesa de Alba? Emanación brillante del sol andaluz. La hechicera sevillana entró un día como un ardiente torbellino en la austera corte de Carlos III, despertando los graves ecos de su alcázar con las risas de su inagotable alegría. Los cronistas de la época se extienden con delicia en relación con las graciosas locuras de aquella amable aturdida, que por tanto tiempo tuvo en continua agitación, en perpetua zozobra, la corte y la ciudad. Porque fastidiada algunas veces de sus travesuras aristocráticas, descendía con frecuencia del mundo brillante que habitaba, para buscar otras más picantes en la plebeya atmósfera de las callejuelas. En nuestros días, Eleonora habría sido horriblemente calumniada, pero en aquellos benditos tiempos se tenía más confianza en una mujer honrada, y el duque de Alba, y a ejemplo suyo toda la corte, veneraban profundamente la virtud de la duquesa. Honor a la fe de nuestros mayores. Pero si Eleonora era burlona, no era maligna,
como lo son generalmente aquellos que tienen ese odioso carácter. Ni con sus chistes, ni con sus locuras, jamás hirió el amor propio, ni la sensibilidad de nadie. Al contrario, si ella gustaba de reír, era más bien para alegrar a los otros, y sus travesuras eran tan benévolas y lisonjeras que cautivaban siempre el corazón de aquel que era su objeto. Así, el estudiante, a quien en tan ligero equipo hizo bailar aquella célebre zarabanda, la debió su fortuna y el capitán de guardias la restitución del regio amor que le había robado. «Duque, ¿te parezco bien así?», dijo un día Eleonora presentándose a su marido vestida de peregrina. «Encantadora», respondió el duque contemplándola admirado. «Oh, jamás la túnica de la viajera cubrió un cuerpo tan gentil». «Gracias, mi bello caballero», respondió la irresistible andaluza, rozando con su delicada mejilla la negra barba del castellano. «Pero no es para oír tus amables galanterías que me presento a ti vestida de esta manera. Mi objeto es alcanzar una piadosa concesión. Pide lo que quieras, hermosa mía, con tal que me permitas besar esos piececitos calzados con sandalias. Están a tu disposición, duque, si quieres dejar a la mía un mes de mi existencia». «¿Y qué harás de ese mes? Supongo que no querrás robármelo». «Iré sola y a pie en peregrinación a Santiago de Compostela». «¿Sola? ¿Y a pie? ¿A Santiago?». «Sí, señor». «Eleonora, ¿piensas en lo que dices?». «Con toda la seriedad de que soy capaz, duque». «¿Has olvidado la adorable revelación que anoche me hiciste? Te dije que tenía ya un heredero. ¿Y no sería destruir esa esperanza al ceder a la locura que imaginas? Precisamente para que esa esperanza se realice, debes consistir en mi peregrinación. ¿Cómo? Es un antojo. Ya sabes que, si no lo cumpliese, moriría nuestro hijo. ¿Y crees tú que viviera si fuese bastante insensato para exponerle a las fatigas y accidente de ese largo y penoso viaje? Sin embargo, será necesario que me des permiso. Es un antojo». «¡Qué delirio! ¿Cómo puedes, querida mía, persistir en esa extravagancia? Sin contar que en el estado en que te hallas, tu posición y tu empleo en la corte te retienen cerca de la reina. ¿Qué diría su majestad si le hablaras de tal extraña rareza? Tengo ya su permiso para pasar un mes en nuestros estados». «¿Y la princesa de Asturias?». «La princesa de Asturias está envidiosa de mí y me aborrece lo bastante para alegrarse de mi ausencia, aunque yo fuera hasta la Meca». «Eres demasiado hermosa para justificar la envidia de la princesa. Donde tú apareces, toda belleza se eclipsa. Vamos, señor de Alba, no piense vuestra excelencia adormecerme con sus lisonjas. El permiso, señor, el permiso». «Imposible, hermosa mía, tan imposible como querría el conde de Girón», dijo el duque, creyendo cortar la cuestión. «¿Quién es el conde de Girón y por qué no ha de reír? Cuéntame eso, duque», dijo volublemente Eleonora, echando una de sus brazos al cuello de su marido y dejando sobre sus rodillas el sombrero adornado de conchas. «El conde de Girón, amada mía, es un señor del antiguo régimen tan apegado a las costumbres de su tiempo que, no pudiendo sufrir las innovaciones que el progreso ha traído a los nuestros, abandonó la corte y los empleos que en ella tenía, retirándose a uno de sus castillos que tenía cerca de Aranjuez, donde vive como en los tiempos del rey Rodrigo, y cercado de escuderos, pajes y dueñas tan anticuadas como pide el gusto de su señor, cuya gravedad, por otra parte incontrastable, ha pasado a proverbio y es fama que nunca quiso casarse por no tener que sonreír a su novia siquiera el día de la boda. Así, cuando se quiere calificar algo de imposible, en grado superlativo, se le compara con la risa del conde de Girón. Muy bien,
Y si el conde de Girón riera, ¿qué dirías, duque? Dijera que el buen apóstol Santiago, enamorado de tu hermosura, hacía un milagro para lograr la dicha de verte. Oh, duque, por esta vez caí en el lazo de tu lisonja. Acepto la hipótesis. Besa mis sandalias y haz mañana una visita al conde de Girón. ¿Es una apuesta, Leonora? Sí, duque, es una apuesta. 2. En la tarde del siguiente día, el duque de Alba, de vuelta de la casa, pidió hospitalidad en el castillo de Girón y fue recibido con todas las ceremonias de la antigua usanza. El cuerno del vigía tocó la fanfarria que anunciaban la visita de un gran señor. El puente levadizo se bajó con estrépito, los escuderos acudieron al estribo, los pajes de rodillas descalzaron las espuelas del duque. Las dueñas, envueltas en sus blancas y reverendas tocas, le presentaron el aguamanil de oro y el pebetero de sahumerio, y más allá, en fin, de pie en la puerta del salón de honor, el viejo castellano recibió al duque con toda la rigidez de la etiqueta que Felipe V heredó de su bisabuelo. Con todos esos requisitos del paso y del asiento que hicieron al duque sonreír más de una vez pensando en su mujer, porque el grave personaje hacía todas aquellas evoluciones de la antigua ordenanza palaciega con una seriedad imperturbable que prometía al del Alba un triunfo seguro en su apuesta. El cuerno del vigía se dejó oír de nuevo, y un momento después, el portero de estrados anunció al conde que un joven con trazas de estudiante en vacaciones se había presentado a las puertas de Castillo, pidiendo ser introducido cerca del señor, a quien tenía que comunicar un asunto importante a la casa de Girón. A la casa de Girón, observó gravemente el conde. Yo soy el único representante de esa casa y tengo obligación de escucharlo. Hacedle entrar. El portero de estrados transmitió la orden y un momento después, abriéndose la puerta de las entradas ordinarias, apareció en el umbral iluminado por los últimos rayos de sol un muchacho cubierto con una hopalanda desgarrada en todos sentidos, pero que el picarillo llevaba tan gallardamente como el conde su capa de grana. Cubrían la mitad de su rostro las anchas y agujereadas alas de un gran sombrero que se quitó al entrar, mostrando unas facciones llenas de malicia y dos hermosos y ardientes ojos negros que guiñaron solapadamente al duque de Alba, aturdido ante aquella aparición. «Señor conde», dijo con desenfado el estudiantillo avanzando hacia el castellano, «tengo el honor de presentaros en mi humilde persona a uno de vuestros más próximos parientes». «Tú», exclamó el conde arqueando las cejas y alargando desdeñosamente el labio. «¿Qué es lo que dices?» «Vuestro más próximo pariente», repitió el diablillo. «¿Qué? ¿No conocéis los rasgos de familia?» «En fin», replicó severamente el conde. «¿Quién eres tú?» «Un jirón por los 4 costados, y si no, miradme». Y dando una rápida vuelta, ostentó a uno a los ojos del conde los 1000 jirones de que se componía su vestido. Entonces, un acontecimiento inaudito, un extraño fenómeno se efectuó en el castillo de Girón. Los labios del conde se dilataron, sus dientes vieron por primera vez la luz del sol, y con el espanto del duque de Alba oyóse un ruido insólito, una carcajada que atrajo a aquel sitio a los escuderos, pajes y dueñas, y hasta dicen que despertó asustados a los murciélagos que dormían en el antiguo artesonado. El diablillo se volvió radiante hacia el duque y le dijo inclinándose graciosamente: «El apóstol Santiago hizo el milagro y he ganado mi peregrinación». Y sonriendo maliciosamente, recogió sombrero y desapareció. Lima, 1855.